¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de este curso de aire acondicionado y de refrigeración. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poquito del sistema de refrigeración, cómo funciona un sistema de refrigeración básico y cuáles son los componentes de este sistema de refrigeración. Básicamente esto sirve para cualquier tipo de equipo de aire acondicionado y de refrigeración. Una heladera, un aire acondicionado de un auto. El principio y el circuito básico es el mismo para todos. Bien, ya habíamos aprendido o ya habíamos visto en clases anteriores lo que es la temperatura, lo que es la presión y cómo van cambiando los estados de las materias de acuerdo a a la presión o a la temperatura que uno le ejerza. Bueno, básicamente en cualquier circuito de refrigeración, como su palabra lo dice, circula por el mismo gas refrigerante. Este gas refrigerante que hay de distintos tipos que vamos a ir viendo más adelante, lo que tienen básicamente es que cambian sus propiedades de acuerdo a la presión y a la temperatura. El cambio de estado líquido, por ejemplo, a estado gaseoso, hace que pierda energía o pierda ciertas características este gas que hacen que enfríe o caliente en el sistema. Básicamente esto es lo que vamos a tratar de ver hoy y de que nos quede lo más claro posible para poder saber cómo funciona un sistema de aire acondicionado. Un sistema básico de aire acondicionado, si yo voy acá, a ver si lo podemos tratar de enfocar lo mejor posible, vamos a ver que tenemos, ahí está, un compresor, el cual está acá, me da justo la sombra, me voy a tratar de correr un cachito, ahí está, un compresor que tenemos acá, un condensador, un capilar o válvula de expansión, y un evaporador. Este circuito básico es el que nosotros vamos a tener en cualquier heladera, en cualquier cámara frigorífica, en cualquier aire acondicionado de auto o de domicilio. Bien, este circuito yo se los acerco un poquito más para que se lo puedan copiar en un papel. Aquí tenemos el compresor, este es el sentido de la cañería y de la circulación del gas. Va hacia un condensador, va hacia una válvula de expansión o capilar y por último va a un evaporador. Bien, son 4 elementos que tenemos en nuestro circuito de refrigeración: compresor, condensador, válvula o tubo capilar y evaporador. Además le agregamos el gas refrigerante que circula en su interior. Bien, estos son los 4 elementos y son los 4 elementos que vamos a comenzar a ver y a dilucidar un poquito cómo funciona cada uno y qué es lo que hace y qué función cumple cada uno de estos elementos. Bien, nosotros dijimos que cualquier elemento que esté en contacto con otro, vamos a agarrar algo, vamos a suponer, en este caso voy a agarrar una lata de gas, pero si yo tengo esta lata de gas que está a 0 grados y en el ambiente tengo 30 grados, esta lata de gas le va a ceder calor al ambiente y se va a terminar poniendo en 30 grados al igual que todo el ambiente. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, esta lata le va a ceder calor al ambiente. Entonces esto se va a nivelar con los 30 grados que hace en el ambiente. Si yo a esto lo encerrara en un pequeño gabinete y lo pusiera a 0 grados y el gabinete estuviera a 30 grados, lo más probable es que busquen nivelarse. O sea, esto llegue a 20 grados y el ambiente que estaba a 30 se coloque en 20 grados. O sea, las temperaturas se nivelan. En este caso, si aquí hace 30 grados, como esto es mucho más grande, esto va a perder calor, va a perder ese frío y se lo va a ceder al ambiente. Entonces va a quedar en 30 grados también. Vamos hasta ahí. Entonces, una placa fría le va a ceder temperatura a la placa más caliente o a la masa de aire más caliente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros vamos a tener lo que es un condensador o lo que es un evaporador, que en este caso sería algo más o menos así. Ahí me
Puse un poquito más para atrás para que lo vean. No es ni más ni menos que 2 caños, en este caso esto es de aluminio, donde es recorrido el caño varias veces, ida y vuelta, tiene un montón de codos, a ver, ahí sí se puede ver bien, los cuales circula, en este caso, mi gas refrigerante, y al circular por acá le va a transferir calor o frío, depende de lo que necesitemos, a este montón de chapas que está acá. En este caso, el cobre y el aluminio son dos equipos o dos metales de alta transferencia calorífica. Por eso, por ejemplo, los radiadores de los autos se hacen en aluminio ahora y no en hierro como eran antes, porque el aluminio transmite mucho más rápidamente la temperatura a cualquier elemento que esté cerca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Si nosotros contamos acá y vemos, esto aproximadamente tiene un diámetro, un largo de 40 centímetros. Si nosotros contamos la cantidad de vueltas que tenemos acá, o sea, esto sería 80 centímetros casi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casi tenemos 8 metros de cañería acá puesto en este pedacito, en este evaporador o condensador. Por acá va a circular el gas. Le va a transferir el calor o el frío a estas chapas, y si yo hago circular aire por acá, si el aire circula por entre medio de todas estas chapas que nosotros vemos acá, esto le va a transmitir el frío o el calor al ambiente. Bien, entonces vamos a suponer que yo tuviera esto que está frío, y pasa el aire a 30 grados centígrados por acá, y esto está a 0 grados centígrados, voy a tener una pérdida de temperatura en el aire que está pasando. O sea, va a transferir el frío de esta placa, se lo va a transferir al aire, y el aire que pasaba a 30 grados lo más probable es que vuelva y pase por acá abajo a 25 grados o 20 grados. ¿Qué pasa? Si yo sigo haciendo rotar el aire en toda la habitación, ese aire que lo toma a 20 grados, porque ya lo enfrió de acá, lo va a volver a pasar y lo va a pasar a 10. Entonces, así yo voy a lograr que vaya bajando la temperatura. Un tema muy importante y una discusión que se da siempre en los equipos de aire acondicionado o en los clientes más que nada, es que el tipo te dice: mirá, yo lo pongo a 16 y anda igual. El equipo me tira el mismo frío que cuando lo pongo a 20. Sí, señor, el frío va a ser el mismo. La diferencia entre uno y otro es que el aire va a seguir pasando, la placa se va a seguir enfriando hasta que el aire pase a 16 grados. Y en el otro caso, esta placa va a seguir enfriando hasta que el aire pase a 25 grados. Pero la placa siempre se enfría igual. La diferencia es el tiempo que yo voy a tener encendido el equipo de aire acondicionado enfriando. Entonces, cuando vos te digan: yo lo pongo 25 y el equipo no tira buen frío. No, el frío que va a tirar es el mismo, a 25 grados o a 16 grados. Siempre va a ser la misma cantidad de frío. Lo que va a variar es cuándo corte el equipo. Si el equipo va a cortar cuando en el ambiente haya 25 grados o si el equipo va a cortar cuando en el ambiente haya 16 grados. Eso es muy importante de tenerlo muy en claro y saberlo muy bien. Porque los clientes no suelen pasar eso. Tengan en cuenta que nuestro oficio difiere mucho, por ejemplo, del eléctrico. El eléctrico, vos arreglaste la luz, vos vas, le das a la tecla y la luz prendió y no hay discusión, la luz prendió. En nuestro trabajo, el frío es una sensación, y esa sensación hace que para algunos esté tirando mucho frío y para otros tal vez no tira el frío suficiente. Bueno, básicamente un tema a tener en cuenta es eso. Cuando nosotros desde nuestro control remoto agarramos y le damos play, que arranque, y lo ponemos a 25 grados o a 24 grados, el equipo va a estar funcionando y haciendo circular el aire hasta que en el ambiente haya 24 grados. Si yo lo pongo en 16,
va a seguir funcionando más tiempo porque va a tener que pasar por los 24 y seguir enfriando para llegar a los 16 grados. Esas cosas son muy importantes para tenerlas en cuenta, ¿eh? No es que si uno lo pone a 16 el equipo va a enfriar más. El equipo sigue enfriando lo mismo. Pero la diferencia es que va a andar mucho tiempo más para poder lograr esa temperatura, ¿eh? Hagan de cuenta que se van de viaje en un autito a Lobos y dicen, bueno, voy a 40. Bueno, si vas a 40 vas a llegar hasta Lobos en una hora. Ahora, si querés ir un poquito más lejos, querés ir hasta Mar del Plata, bueno, no vas a llegar en un ratito, vas a tener más tiempo porque la velocidad siempre es la misma. Bien, aclarado este tema, volvemos a la parte del evaporador o condensador. El evaporador o el condensador es exactamente el mismo, es la misma construcción. Es un caño de cobre con varios codos que va dando vueltas de acuerdo al largo que yo necesite de mi equipo. Lógicamente, para un equipo más grande voy a tener que tener más capacidad, más caños más grandes y tamaños más grandes. Para un equipo más chico, cosas mucho más chicas, pero básicamente es lo mismo. El evaporador de un equipo de 6000 y el evaporador de un equipo de 3000. Al igual que el condensador. Cuando hablamos, y váyanse ya acostumbrando a estas palabras, el condensador y el evaporador. El evaporador es el que evapora, y ahora vamos a hablar de eso, y es el que está en la unidad interior del equipo. Y el condensador es el que está en la unidad exterior del equipo. Cuando ustedes miran un equipo y ven ese radiador que tiene, bueno, eso es el condensador, y en la unidad interior está el evaporador. Algo que es muy común a equivocarse y que los chicos se equivocan cuando empieza el profe, el condensador porque está adentro. No, el de adentro es el evaporador y es el que se pone frío. Y el de afuera es el condensador y es el que se pone caliente, básicamente. Bien, vamos hasta ahí. De las cuatro cosas que teníamos en nuestro dibujo, ahí está, ya tenemos el condensador y el evaporador, que ya sabemos qué es lo que es. Bien, ahora vamos a hablar del compresor. El compresor va a tener un capítulo aparte luego, ya que el compresor es un elemento que es movido por un motor eléctrico. Tiene un bobinado adentro y después, cuando tomemos la parte de electricidad, vamos a darle un capítulo aparte al compresor. Yo quiero que ahora que ustedes sepan qué es lo que hace el compresor. El compresor es como un motor de un auto. Tiene un pistón en donde y una camisa, que yo ahora les voy a mandar las fotos, les voy a mostrar un poco las fotos, en donde toma el gas refrigerante y lo comprime. Básicamente lo que hace es eso, tomar gas refrigerante y lo comprime. Al comprimirlo, lo que va a hacer es darle mucha más presión a ese gas, y ese gas a alta presión va a salir a alta temperatura. Bien, como todos los gases que se comprimen. Si uno tiene un compresor en su casa y ve la salida del caño del compresor, la que va al tacho, un compresor de aire, van a ver que eso se calienta. ¿Por qué se calienta? Bueno, porque al comprimir el aire, las moléculas que están dentro de la cámara de combustión se comprimen, y al comprimirse se empiezan a chocar entre sí, se genera fricción y por ende se genera temperatura. Entonces el compresor lo que va a hacer en nuestro sistema de refrigeración es levantar la temperatura del gas y la presión del gas. Bien, esa es la función del compresor. Tiene que tomar el gas, comprimirlo para aumentar su presión, y por ende, al aumentar la presión, básicamente aumenta la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura. Bien, este video yo les recomiendo que lo vean 2 o 3 veces, porque hay conceptos que son muy importantes, que estamos diciendo que son muy importantes y que hay que tener mucho en cuenta para poder seguir adelante en el momento de la capacitación. Bien, compresor. Funciona eléctricamente, vamos a darle un capítulo aparte. Tenemos compresores para desarmar, les voy a mostrar compresores desarmados, les voy a mostrar videos de cómo funcionan los compresores, todo. Pero básicamente ahora lo que quiero que ustedes sepan es que ese compresor toma el gas
refrigerante, lo comprime a cierta presión y a cierta temperatura, aumenta y circula. Si lo ven acá, volvemos al dibujito, por eso se los dije que se los copien y se los dejen en un costadito. El compresor lo que hace, lo comprime al gas, tiene una salida, el compresor tiene dos caños, uno que se llama succión y el otro es de descarga. La succión es por donde chupa el gas. Si ustedes ven, esto es acá un circuito totalmente cerrado, es un circuito donde el gas sale por acá, pega la vuelta y vuelve al compresor. Es un circuito cerrado. Entonces vamos a tener por donde sale el gas es el tubo de descarga y por donde entra es el tubo de succión. Ya se lo voy a escribir para tenerlo a mano. Descarga y succión. Bien, por el tubo de descarga, que es un caño, va a salir el gas a alta temperatura y a alta presión. Bien, una forma de saber muchas veces los técnicos si el equipo tiene gas o no tiene gas es tocar el caño de descarga. Si el caño de descarga está caliente, quiere decir que el sistema tiene gas. Y si está frío, quiere decir que no tiene gas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no estoy comprimiendo gas. Y si no comprimo gas, no estoy calentando ni mandando presión al sistema. Entonces, a veces con solo tocar los caños del compresor y ver si uno está frío y el otro está caliente, nos damos cuenta si tiene gas o no tiene gas. O no tiene nada de gas, porque a veces pasa eso. No tiene nada de gas, tocamos, está en temperatura normal, o tuvo una falla el compresor, o bien, básicamente, puede ser que no tenga nada de gas y tenga una fuga. Bien, bien. ¿Dónde va ese gas a alta presión y a alta temperatura? Bien, ese gas a alta presión y a alta temperatura se va a nuestro condensador, a este condensador. Este condensador que está en la unidad exterior de un equipo split, hablamos después, vamos a ver un equipo de ventana. En un equipo unidad exterior tenemos el condensador. El condensador, entra el gas caliente por acá y empieza a circular. En este caso circula por todas las vueltas. ¿Cuánto? 8 metros circula, ni más ni menos. Ese calor que trae este caño a alta presión, lo que va a hacer es ir enfriándolo. ¿A través de qué? Pasándole la temperatura de este caño a las aletas de aluminio que tiene y con un ventilador que le vaya extrayendo el calor. Como esto generalmente está cerca de 50-60 grados y nosotros en el ambiente en verano tendremos 35 grados, esto le va a ceder calor al ambiente. O sea, esto que está en 50 grados le va a ceder calor al ambiente. Entonces esto es como que se va a enfriar, entre comillas. Lo mismo que pasa en un radiador de un auto. El radiador del auto, el agua está a 90 grados, pasa por el radiador y lo que hace es, como en el ambiente hay 35 o 37 grados, 40 grados quieren ponerle, el calor se va yendo del ambiente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Le vamos cediendo con el condensador calor al ambiente. Unidad exterior es muy común también. Si queremos saber si están con gas o no, lo que hacemos es tocar la parte del ventilador, el aire, y si vemos que el aire es caliente, lo más probable que tengamos en este caso gas. Si vemos que el aire es frío, tal vez ya no tengamos nada de gas. Bien, pero algo que sucede en el condensador y que es muy importante es que al enfriarse cambia de estado. Al enfriarse y estar a alta presión, el condensador va a cambiar de estado. No el condensador, perdón, el gas refrigerante. El gas refrigerante en el condensador pasa de estado gaseoso a estado líquido. ¿Cómo lo hace? Bien, a medida que va pasando por las vueltas en estado gaseoso, al perder temperatura, calculen que viene a 80 grados, y al bajar a 30, 35 grados, 40 grados, cambia de estado y se pone líquido. Entonces, al final de nuestro condensador,
al final de nuestro condensador, nosotros ya vamos a tener líquido refrigerante. El gas se pasó a ser en forma líquida. Esta es una garrafa de gas. Esta es una garrafa de gas. Si yo la muevo, tiene líquido. Es como cuando agarran una garrafa de camping de gas butano o una garrafa común. Si yo la muevo, tiene una parte que es líquida y una parte que es gaseosa. Cuando yo abro, como esto está a mucha presión, lo que va a pasar es que este líquido se vaya haciendo gas. Pero bueno, ahora ya en el próximo video les estoy contando qué es lo que pasa con esta parte de acá. Hacemos una pausita y ya volvemos.